Feliz noche, mis queridos socios de aprendizajes. Bienvenidos a sus Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Este espacio especial que traemos desde el año 2015 y en el cual presentamos temas muy interesantes de aprendizaje. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, COWT y latina N. Allí van a encontrar anteriores programas y espero que futuros, si Dios nos da vida. El día de hoy, como bien dice Tilly, vamos a hablar sobre el aprender a fracasar. Y le comentaba a Tilly que mi esposa no le había gustado el título, pero que capaz y cuando escuche esta grabación pueda conciliarse con el mismo. Bueno, la palabra fracaso tiene un origen en un verbo italiano, fracassare, que significa romper, hacer pedazos. Viene del latín vulgar frangiacare, que en forma intensiva, eh, ya en latín clásico es frangere, que significa romper. Entonces, hay una mezcla entre fragere, que es romper, quebrar, y assare, que significa golpear o azotar. En español, la palabra fracaso tiene la acepción de la falta de éxito, de un resultado fallido, un resultado adverso en lo que nosotros queremos hacer, en lo que queremos intentar. Y empezó a utilizarse, fíjate, desde el siglo XVI, manteniendo esa connotación de algo que se rompe, algo que no se lleva a cabo como se esperaba. El término ha evolucionado para abarcar el ámbito personal y profesional, y comúnmente se describe como situaciones donde tenemos un objetivo o unas metas que no alcanzamos. En el contexto del aprendizaje, el fracaso no se refiere a una catástrofe absoluta o a la incapacidad total de aprender. Se trata más bien de obtener una experiencia con base en, en los nuevos conocimientos, las nuevas habilidades que estamos intentando, y a veces por aprender fracasamos. Aprender a fracasar es una habilidad que, según mi opinión, es fundamental para el éxito en todos los aspectos de la vida. Incluso, imagínate cómo sería un niño que intentara dar los primeros pasos y no fracasara. O sea, imagínate que tú tuvieras un bebé de esos que están empezando a caminar y se levantara y caminara perfectamente durante un trayecto, y todos los padres quedarían totalmente, Dios mío, tenemos un genio. Lo más divertido de ver a un niño o una niña aprender a caminar es verlo caer, y además con la diversión que le da el caerse. Y a veces lloran, a veces no, a veces simplemente se cae, se levanta, se vuelve a levantar. Y es impresionante porque tienen una resiliencia extraordinaria, que es lo que les permite aprender. Ese error personal, ese proyecto fallido, ese revés inesperado que nos sucede, es la parte natural de la experiencia humana, y hay que aprender a vivir con él. Lo que pasa es que muchas veces lo que ocurre es que en esta época se habla de los niños cristal, precisamente porque los padres no les permiten aprender. Cualquier cosa los están protegiendo. Entonces, no le permiten al niño aceptar y ver la oportunidad que le da el fracasar una vez tras otra. Y entonces no construyen la resiliencia que es necesaria, y no maduran, no crecen como deberían. Cuando nosotros aprendemos a fracasar, esa habilidad nos ayuda a tener éxito en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, el entender que el fracaso es inevitable. O sea, que en la vida nosotros experimentamos
en muchos momentos experimentamos un error, algo que no funcionó, algo que fue una oportunidad para aprender y esa oportunidad que es inevitable porque estamos intentando, porque somos precarios, porque el conocimiento no lo manejamos con maestría, porque no tenemos una habilidad desarrollada, nos permite ir evolucionando y nos divertimos, muchas veces no tanto, muchas veces sufrimos un poco porque, bueno, hay habilidades que no adquirimos así muy fácilmente. Y quisiéramos, dicen por ahí que muchos quisieran nacer aprendido. A mí no me gusta nacer aprendido porque eso me da una sensación de que no estoy desafiado suficientemente. Cuando nosotros le permitimos a la vida que nos muestre en lo que funcionamos y en lo que no, al mostrarnos eso en lo que funcionamos y eso en lo que no, el fracaso nos brinda una información muy valiosa, porque cuando emprendemos una determinada acción y no funciona, y la emprendemos otra vez y no funciona, si mantenemos la misma conducta, si seguimos intentando de la misma manera, vamos a seguir fracasando. Pero cuando nosotros, por ejemplo, intentamos una acción, cambiamos algo y lo volvemos a intentar y fracasamos, y cambiamos algo y volvemos a intentar y fracasamos, pasa como con la bombilla de Thomas Alva Edison, que cuando lo había intentado 1325 veces, por fin apareció la bombilla que funcionaba. Hay estrategias que son fallidas. Imagínate que tú estuvieras aprendiendo un juego como el ajedrez, o como las damas chinas, o como el Go, o como el Pente, que son juegos estratégicos, y que tú llegaras, te sentaras en el tablero y jugaras como un maestro, así tú sabes, así como la supercomputadora esa que le ganó a Kasparov. Sería extremadamente aburrido. ¿Quién quisiera jugar con alguien que no falla, que no fracasa, que no puede perder? Eso sería terrible. Pero si por el contrario yo puedo jugar y mejorar, e ir ajustando mis estrategias, ajustando mi enfoque, conversando con otras personas observando mi estrategia, viendo lo que yo estoy haciendo y que pueden decirme, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no cambias aquí? ¿Por qué no? O sea, la famosa retroalimentación. Cuando nosotros estamos desempeñándonos y alguien nos regala el beneficio de la retroalimentación, progresamos. Y entonces lo que ocurre es que ese éxito deseado, que está obstaculizado por muchos elementos, se hace cada vez más deseado. Imagínense que ustedes, por ejemplo, se enamoraran de alguien y a la primera ya esa persona perdidamente enamorada, así como dicen por ahí, amor a primera vista, o sea, amor a primera vista, o sea, en serio, qué cosa tan aburrida. Lo bueno es fracasar en el primer intento, incluso que te den un tortazo. ¿Ah? Te vas, no me gusta, no te quiero y estás enamorado y te dejan con los crespos hechos, como decimos nosotros en Venezuela. ¿Ah? Te dejan como la guayabera del lado afuera y de pronto tú llegas total y absolutamente enamorado. De hecho, la pareja te ha mostrado cierto interés y de pronto aparece un galán que tiene unas características superiores a ti, pero así tú sabes, como de película, y la persona simplemente te dice, tú sabes, si te he visto, no me acuerdo, yo con gente así como tú no me mezclo, y te manda lejos para el carrizo. ¿M? Entonces es muy interesante porque entonces ese fracaso te entusiasma. Y a veces pasa, que yo lo he visto,
Yo he visto que una persona le den por la puerta en la cara y se la vuelvan a tirar y se la vuelvan a tirar y termina total y absolutamente enamorada la persona de que le estaba tirando la puerta. Entonces, esa perseverancia, esa tenacidad surge de superar el fracaso. La perseverancia y la tenacidad nos permite enfrentar cualquier desafío, cualquier obstáculo y seguir adelante, a pesar de las dificultades. Eso es esencial para la vida, porque si no las metas no tuvieran ningún tipo de atractivo. Imagínense ustedes que, por ejemplo, Tilly descubriera hoy que tiene un gusto por el montañismo. Y entonces dice, ah, ¿cómo no? Ya me voy. Y se va al Chimborazo y llega. Y en el primer intento de llegar a la cumbre del Chimborazo, ahí está Tilly tomándose una foto en el Chimborazo. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de interés puede tener para una persona eso? Entonces, esa determinación para seguir adelante, esa fuerza mental que hace que la gente haga cosas como eso de superar las 10 montañas más altas del mundo, o que lleguen a, como ejemplo, como con la gente que practica eh, todos los deportes, que llegan a hacer cosas que lucen inhumanas la el extraordinario logro que obtienen. Eso ocurre por la persistencia ante los fracasos. Al fomentar el, la resiliencia, o sea, al vencer el miedo al fracaso, lo que hacemos es someter a nuestra creatividad a una a un estrés que nos permita correr riesgo, probar nuevas ideas. Si no hay riesgo, no hay atractivo. Lo creativo está en a aprender y crecer mediante el impulso hacia nuevas posibilidades. Si todos nuestros logros no tuvieran algún grado de dificultad, la vida sería terriblemente aburrida. Si nosotros, por ejemplo, suponte que nos gusta la química como a Lady Sophie Pereira o la matemática como me gustaba a mí, y todos los problemas de la química se resolvieran fácilmente y todos los problemas de la matemática serían para mí un paseo en el parque, entonces las demás personas dirían, no me interesa, este tipo resuelve todo fácilmente. Entonces, al contrario, cuando tú ves, hay experiencias extraordinarias donde ponen, por ejemplo, a mí me pasaba en la universidad, ponían un problema en un pizarrón en el pasillo, como un desafío a los estudiantes para que vinieran y lo resolvieran. Y venían cientos de estudiantes a intentar resolver este problema. ¿Por qué? Porque era un desafío. Si el problema hubiera sido fácil, a la primera hubieran escrito la solución y ya. Pero como el desafío no era sencillo, entonces los problemas iban atrayendo cada vez más público. Y hubo momentos en que hubo problemas que no se resolvieron durante el tiempo que yo permanecí en la universidad. Y estaban ahí publicados. Entonces, al hacer eso, lo que vamos haciendo es creando confianza, confianza en nosotros mismos. A medida que nosotros superamos los fracasos y aprendemos de ellos, la confianza en nosotros mismos se desarrolla y aumenta. Incluso la famosa fe, que muchas veces no la tomamos en consideración. Cuando nosotros tenemos fe en que vamos a desarrollar una determinada habilidad o que vamos a poder vencer un desafío, muchas veces esa fe, como dice la frase, mueve montaña. Y esa creencia en nosotros mismos, que es fundamental para alcanzar cualquier objetivo, cualquier meta, hace que la vida sea una vida plena.
Lejos de un resultado negativo, el fracaso ofrece oportunidades únicas, maravillosas. Por ejemplo, la oportunidad de mejorar, el poder identificar oportunidades de mejora. Como ustedes, muchos saben, me dedico a formar facilitadores. No hay una cosa que la gente busque más en las experiencias de aprendizaje al lado nuestro que obtener oportunidades de mejora por parte de sus compañeros socios de aprendizaje o incluso de parte mía. Al reconocer que tienen áreas de mejora, entonces eso les permite enfocar su atención en el desarrollo de esas habilidades, en aumentar el esfuerzo para vencer las posibilidades de fracaso. Y entonces es como digo yo a veces, errar, 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 pero cada vez menos, menos, menos. Y errar, 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 pero cada vez diferente, diferente, diferente. El fracaso nos brinda información para ir ajustando, adquiriendo nuevas estrategias, adquiriendo nuevos aprendizajes. Y así vamos optimizando nuestro desempeño. Ahora, lo que no queremos es que la gente critique y censure nuestro desempeño. Esa es una estrategia que no se utiliza, por ejemplo, en el aprendizaje acelerado. La censura está prohibida, excepto que sean cosas, por ejemplo, como algunos aspectos de carácter ético que están censurados. O sea, no se permiten. Por otro lado, el desarrollo de la resiliencia proviene de superar obstáculos. Lo dicen los investigadores, lo dicen los científicos, lo dicen los estudiosos, lo dicen los lectores, lo dice cualquiera que tiene que vencer la limitación de los conceptos en los que está conocedor. Entonces, lo que hace es comprender el concepto y buscar nuevos conceptos mejores, más profundos, más significativos. Y cuando nosotros hacemos eso, empezamos a entender que la adversidad no es permanente, que podemos adaptarnos a los desafíos del fracaso y que podemos mantener una actitud positiva frente a las dificultades. El fin de semana pasado tuve el orgullo de asistir al partido de béisbol de mi nieto Adriano y su equipo en un momento determinado vivió un momento complicado. Estaba en ese momento eh, 3 carreras a 0 ganando su equipo y de pronto empezaron a complicarse las situaciones. Se llenaron las bases, les anotaron 2 carreras, cometieron errores y yo vi al pitcher y yo estaba sorprendido porque es un chico de 11 años. Respiraba como quien ve a Michael Jordan. O sea, estaba respirando, concentrándose y a los minutos todo se disolvió. Sacaron los tres outs del inning y terminaron 3-2 ganando ellos. Una situación complicada, lo que hicieron fue tener la resiliencia necesaria para vivir el fracaso que estaban viviendo en el campo. Entonces así fueron dándose cuenta cuáles eran los enfoques inadecuados de su desempeño, en dónde estaban las lagunas, qué estaban haciendo distinto, que no era lo mejor, qué era lo que les estaba saliendo mal.
Y claro, ahí intervinieron los coaches, intervinieron los jugadores, incluso los que estaban en la banca. Al hacer eso, estimularon la creatividad del equipo, porque el fracaso es un catalizador de la creatividad y permite explorar nuevos enfoques, nuevas alternativas. Y así vamos superando los obstáculos. Se van desarrollando nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas perspectivas, y entonces el fracaso demuestra su gran poder. Una de las cosas que me pasó tanto con Adriano, mi nieto, como con los demás jugadores de su equipo, era que yo veía cómo la confianza en sí mismo ha- hacía que vencieran los sentimientos de frustración de lo que le estaba ocurriendo. El fracaso es una fuente para autoconfiar, para superar nuestros desafíos, para fortalecer nuestras creencias, para aumentar nuestra disposición a, a vivir y superar los retos. Es importante a todo evento recordar que el fracaso es inevitable y que nadie aprende sin cometer errores. Nadie vive bien sin fracasar. Lo que realmente interesa, lo que realmente importa es la actitud que adoptamos nosotros ante el fenómeno del fracaso. ¿Y cuál es nuestra capacidad para aprender de dichos fracasos? En lugar de verlo como un destino final, tenemos que ver el fracaso como parte del camino y darnos cuenta de la oportunidad que nos brinda para crecer y para mejorar. Al abrazar el fracaso como una parte integral de nuestro aprendizaje, lo convertimos en nuestro aliado. La diferencia fundamental es el fracasar y el ser un fracasado. Los dos conceptos no son iguales. Una cosa es fracasar y otra cosa es ser un fracasado. Y la diferencia está en la actitud, en la perspectiva que se adopta ante el fracaso y declarar que fracasé, pero no soy un fracasado. Fracasar se refiere a un resultado negativo temporal ante una situación. Es un evento de carácter puntual ante el cual tenemos que ver cuál es la causa, cuál fue el error de cálculo, cuál fue la circunstancia imprevista, cuál fue el recurso que nos faltó. El fracaso no nos define como personas, no determina nuestro valor, no determina nuestro potencial, no determina nuestro intelecto. En cambio, ser un fracasado implica que yo fracasé, lo internalicé y lo hice mío. Y el fracaso me definió, me derrotó. Adquirí una mentalidad de derrota. Persigo el fracaso como un rasgo mío, como un rasgo permanente que me incapacita.
Y cuando yo fracaso y declaro que soy un fracasado, mi desarrollo se detiene. Mi crecimiento personal no es posible. Y entonces, la próxima vez que tengo un desafío, ni lo intento. ¿Para qué? Si soy un fracasado. Pero si por el contrario, ante el fracaso, yo declaro, fracasé, la próxima oportunidad será mejor. Voy a cambiar estas acciones, voy a cambiar estos cálculos, voy a cambiar estas estrategias, voy a cambiar, porque lo que no puedes hacer es intentar lo mismo, pues si no es la definición de locura. Intentar obtener un resultado distinto haciendo lo mismo. Ayer hablaba con un amigo mío con respecto a su salud. No sé si ayer o hoy. Estaba hablando con mi amigo respecto a su salud y yo le dije, la única manera que tú puedes salir de la situación en la que estás viviendo es un cambio importante en tu modo de vivir. Y ese cambio tiene que ocurrir hoy, no mañana, hoy, ya. Y le decía, hoy sal a caminar, hoy come distinto. O sea, no esperar ante el fracaso. Necesitamos primero decir, acepto lo que me está pasando como responsabilidad ante eventos que me han ocurrido antes. Pero ese fracaso a mí no define. Y entonces te dedicas a analizar cuáles son las causas, cuáles son las causas de ese fracaso. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo aprender? ¿Cuál es la lección que me está dando esta situación? ¿Cómo el futuro puede ser distinto? Y entonces, adquiriendo una actitud positiva, buscar el seguir adelante con una firme determinación. El fracasado no hace eso. El fracasado inmediatamente empieza. Me da vergüenza lo que me pasó. Y empieza a desvalorizarse, a tener miedo de lo que van a decir de él, si se sabe, a tener una actitud de echar la culpa a alguien o a algo. No, es que eso es una herencia, eso me pasa porque tú sabes, eso es una herencia familiar, eso es parte de los genes nuestros familiares. O lo que pasa es que tú sabes, mi mamá no me quería, o mi papá se fue de la casa, o yo no tuve cómo pagarme los estudios, y empieza a atribuirle el fracaso a factores externos, o incluso decir, no, lo que pasa es que yo esa competencia no la tengo y no la puedo adquirir. El fracasado no siente confianza en sí mismo, en sus propias capacidades y renuncia a intentar. No, si ya yo lo intenté, lo he intentado 3 veces. Así como si estuviera diciendo algo enorme, pues. Claro, el de al lado lo ha intentado 77 veces y a la séptima, octava vez lo logra. No, es que tuvo suerte.
No fueron las 78 veces que lo intentó. Es la suerte. Y por si fuera poco, aparece el victimismo y el catastrofismo. Cuando nosotros adoptamos esa actitud pasiva y empezamos a culpar a los demás de los problemas propios, y siempre, como decía el libro aquel de la culpa de la vaca, y siempre la culpa es de la vaca, ser fracasado es una elección personal, mientras que fracasar es una experiencia de vida. La diferencia estriba en el aprendizaje de los errores cometidos, en la forma de mantener una actitud positiva y seguir adelante con perseverancia, no con terquedad, con perseverancia. Entonces, afrontar un fracaso de manera efectiva requiere introspección, un análisis personal honesto de la situación del fracaso ocurrido. Y hay que empezar a preguntarse preguntas que permitan comprender las causas del fracaso, identificar las áreas de mejora y establecer unas nuevas estrategias. Preguntas, por ejemplo, como, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Al hacer la pregunta de qué sucedió realmente, empezamos a hacer una historia del evento, buscando la causa raíz, ese famoso ejercicio de la causa raíz. Y ahí empezamos a identificar cuáles son los factores que contribuyeron a que tuviéramos un resultado negativo. Y normalmente el resultado negativo ocurre, por ejemplo, por no haber leído bien, por no haber escuchado, por no haber puesto atención. Ocurre a veces hasta previo a la acción, por algo que ya veníamos experimentando. Y nos dio bastantes luces para que no lo intentáramos y todavía seguimos. Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿qué de lo que ocurrió puedo controlar y qué no puedo controlar? Porque hay cosas en las cuales nosotros tenemos cero control. Hay cosas en las cuales tenemos cero influencia. Y hay cosas en las cuales tenemos cero control, pero alguna influencia. A veces tenemos algo de control y algo de influencia, y a veces tenemos todo el control y toda la influencia. Pero sobre todo cuando tenemos nosotros una actuación personal, muchas veces no nos, no nos metemos con el control. Yo, por ejemplo, no puedo controlar nada de lo que ocurre con Tilly o con Francisco que están aquí conmigo en la sala. Nada. Tengo cierta influencia, cierta. La actuación la tienen ellos. Ellos deciden. Y al analizar las acciones que podríamos haber tomado de manera diferente, nos damos cuenta de cuáles son los factores que están fuera de control y empezamos a adaptarnos a ellos. A veces pasa que tenemos una expectativa inadecuada. Teníamos una expectativa poco realista, poco alcanzable. Yo lo veo con las listas de tareas.
O sea, en serio, tú ibas a hacer todo eso hoy, ni que nacieras dos veces, muchacho. La lista de tareas tiene que lucirte alcanzable cuando la ves. Si no, desde el principio ya tienes una expectativa negativa. Y tiene que ver qué es lo que no estás considerando. Y además tienes que medir cuál es el resultado que tú esperas obtener. A veces esperamos obtener un resultado perfecto a la primera. No, 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 no. Mal negocio. Eso lo podemos hacer cuando nosotros tenemos un dominio elevado de una competencia. Cuando tenemos conocimiento profundo, entonces esperamos tener un resultado elevado. Pero ¿cómo vas a pensar que vas a obtener un resultado elevado casi perfecto cuando tu competencia no está desarrollada, cuando tú no manejas los conocimientos, incluso cuando no tienes la actitud correcta? A veces hay que preguntarnos, porque no lo vemos, cuál fue el error que cometí. Y a veces hay que preguntarle a un amigo. Yo en estos días le pregunté a un amigo mío, ¿cuál fue el error que cometí? Y entonces asumí la responsabilidad de las acciones. Buscar oportunidades para mejorar. Identificar cuáles son las cosas que yo no conozco, que no tengo habilidad, que no tengo experiencia suficiente. Hoy hablábamos con Luis Pisa en la entrevista con Francisco de la cantidad de personas metidas al mundo del coaching que no han hecho más nada que leerse un libro por, y por encimita. Pero alguien les dijo que ellos daban buenas ideas. Entonces empiezan a hacer coaching, yo llamo el coaching asesino. Empiezan además, hay gente que son realmente, oye, víctimas naturales de estas personas, porque se consiguen a una persona que sacó un título de coaching en una caja de jabón de las llaves, ¿m? Y le entregan semejante responsabilidad. Nada más en los minutos que hablamos con Luis Pisa, citó a varios autores que él consulta y que con los cuales ha estudiado, que son tesis doctorales y postdoctorales de coaching. Yo lo he comentado con mis amigos. Yo empecé a estudiar coaching en el año 83 y me declaro incompetente. Hay muchas veces que no, yo por ahí no me meto. Hay que buscar cuáles son los errores que cometemos para nosotros entonces preguntarnos cuál es la lección que puedo aprender de este error que acabo de cometer, de este fracaso que acabo de vivir. Yo creo que lo he dicho frente a Francisco, creo que también delante de ti le he dicho que yo no conozco una persona que haya fracasado más que yo, un fracaso tras de otro. Pero lo que sí puedo afirmar es que he buscado aprender de cada uno de esos fracasos para evitar fracasos similares en el futuro. Y la pregunta siempre es, ¿cómo puedo seguir adelante? ¿Cuál es el plan de acción que debo poner en marcha? ¿Cuáles son los pasos que debo dar? ¿A quién le pido ayuda? Porque el que pide ayuda vive la vida del que pide ayuda, el que no pide ayuda vive la vida del que no pide ayuda. ¿Quién tendrá mejor vida? Entonces, manteniendo una actitud positiva, enfocarnos en aprender y crecer y preguntarnos siempre cuál fue el impacto emocional que este fracaso me trajo. ¿Qué hago para sentirme mejor ante el fracaso?
¿Con qué recursos cuento? ¿A quién le pido apoyo? Y a veces hay que llegar hasta, en el caso de nosotros los que confiamos en Dios, a veces hay que llegar a Dios y pedirle ayuda. Yo le decía hoy a Tili cuando comenzamos, me pregunta que cómo estaba y le digo buscando a Dios. Y ella dice, pero si tú siempre lo tienes, no, 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 lo estoy buscando, siempre lo estoy buscando, precisamente porque ese tipo tiene que estar conmigo. Entonces, convertir ese fracaso en una oportunidad de crecimiento es una pregunta, ¿cómo lo hago? Sabiendo que el fracaso es inevitable, lo importante no es no fracasar, lo importante es no rendirse ante los fracasos. Lo importante no es no cometer errores, es aprender de ellos, no detenerse, formulando siempre las preguntas correctas y reflexionando con respecto a la respuesta, porque a veces pasa que nos preguntamos, pero no reflexionamos respecto a las preguntas, a las respuestas que obtenemos. De cada fracaso podemos obtener una o varias experiencias. Y eso definitivamente nos impulsa hacia el futuro. Preguntas de Tilly. Más que preguntas, me hiciste acordar esa canción que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, a veces no nos damos cuenta y seguimos haciendo o cometiendo los mismos errores. Para mí, lo que tú decías de buscar a Dios, sí, yo digo, a mí no se me ha perdido, conmigo siempre está. Y la fe y la constancia de las personas, yo me considero una persona de mucha constancia y perseverancia, porque a través de los años he logrado aprender esto y he gozado después riéndome de todos los errores que tuve en mi vida. Yo nunca los llamé fracaso, yo decía, ay, me equivoqué, pero nunca hablé de fracasar, sino de equivocarme. Pero viéndolo desde este punto de vista, uno no puede, porque se ha equivocado, dejar de intentarlo. Soy como dice mi marido, le da y le da hasta que lo logra. Muy bueno, excelente, me encantó. A ver, Gracias. Francisco, bienvenido a tu aporte. Sí, igualmente me encanta este tema porque forma parte de, forma parte de entender que, y lo hablo en primera persona, he sido criado en una cultura donde el fracaso es considerado como algo malo per se. Y habría que, bueno, como lo logré escuchar, bueno, definir qué es eso de, o cómo vamos a asumir lo que puede ser fracaso o no. Pero este tema me parece que es fundamental y lo que me llama la atención es que justamente a nivel organizacional tenemos muchas veces bases de datos o reunión para hacer compilaciones de experiencias exitosas. Pero muy pocas veces yo, por lo menos, no me he encontrado, seguramente existirán organizaciones donde justamente se haga algo así como que cómo yo puedo compartir lecciones aprendidas desde el fracaso, ¿no? Eso sería, digamos, realmente vital. Entiendo que hay un tema también que es cómo a partir de una implementación de una cultura para este tipo, para el tratamiento del fracaso, hay ciertas presuposiciones, ¿no? No todas las organizaciones, digo yo, y es algo que también quería conversarlo con ustedes, no todas las organizaciones quizás tengan el nivel de madurez para poder asumir este tipo de cosas. Es una pregunta que me hago. ¿Será que esta falta de poder haber profundizado en la filosofía del fracaso obedece justamente a eso, al nivel de madurez? Porque puede ser que se considere, sobre todo en los niveles gerenciales altos, que hablar de este tema puede ser perjudicial.
y esta mañana también lo conversábamos con Luis, ¿no? ¿Cuál es la percepción gerencial de este tema de lo que es, digamos, no aceptado en el estándar corporativo? Esa sería mi reflexión también, más que pregunta, mi reflexión, pues, ¿no? Tú sabes que a mí me trajiste varios ejemplos a la mente. Me trajiste el ejemplo de Amazon, por ejemplo. ¿Qué sería Amazon sin la cantidad de fracasos que ha tenido? Uf, imagínate. ¿Qué sería Walmart sin la cantidad de fracasos que ha tenido? ¿Qué sería de Apple si no hubieran fracasado? Así es. Ujú. Entonces, yo siento que las empresas que progresan intentan, fracasan, pero los aciertos hacen que se disparen sus valores a niveles jamás vistos. En cambio, aquellas empresas en donde el error y el fracaso son mal vistos, normalmente se quedan en el tiempo. Normalmente no pueden perdurar porque no, la gente empieza dicen que el que está mordido de serpiente ve un palo y se asusta. Entonces la gente aprende a que les duele cuando les dan un palo, ¿no? Entonces no lo quieren más. Otra cosa que me acordé un poco por la falta de cabello mío, me acordé de una canción que decía así, despeinada, ajá, 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 despeinada. Entonces me imaginaba yo que el fracaso es como el estar despeinado. Lo único que hace falta para corregirlo es peinarse. Bueno, en el caso mío, la verdad, como perdí el cabello, no puedo peinarme. Pero me acordé de eso. Muchas veces tú ves una persona, yo veía, por ejemplo, a Adriano, mi nieto, estaba despeinado. Lo único que hizo falta fue pasar el cepillo para peinarlo y ya estaba peinado. Lo mismo, a veces con el fracaso lo que hay que hacer es pasar el cepillo para que las cosas vuelvan a tener unas nuevas posibilidades. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión de aprendizaje. Igualmente, gracias, Adrián.